Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de lo mejor. Vamos a hacer un repaso de la sesión 4 que consiste en la formación de palabras. Pero antes de ello, quiero hacer un reconocimiento de todos los alumnos que cumplieron con sus trabajos. La verdad, están haciendo trabajos formidables. Se nota una maduración en el manejo de TICs, como es este ejemplo que tenemos aquí, de la actividad que titulé Dime tu nombre, dime quién eres. Tenían que hacer una investigación en su casa acerca del origen de su nombre, por qué le pusieron ese nombre cuando nacieron, de dónde surge, qué significa, de dónde viene la familia, sus apellidos, de dónde vienen. La intención es que conozcan primero su propio nombre antes de profundizar, conocer algo más. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder conocer también lo demás. Y pues bueno, hubo trabajos muy interesantes, la verdad son muchísimos trabajos, pero no puedo agregarlos a todos. Entonces seleccioné algunos de ellos. Y varios pusieron una descripción de su escudo, el cual diseñaron de acuerdo a sus afinidades, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su personalidad y obviamente al significado de su nombre. Y pusieron realmente de dónde surgía su nombre y qué significaba. Algunos de ellos, por ejemplo, decían que significa Diana, significa aquella que tiene naturaleza divina. Entonces, algunos descubrieron que su nombre es de origen hebreo, de algunos es maya, algunos son noruegos, etcétera. Muchos son tomados del calendario gregoriano que nos rige, algunos impuestos por la iglesia, algunos tipo bíblico. Y pues bueno, tiene mucho que ver también con la herencia familiar, que algunos les pusieron el nombre de sus abuelitos, de sus tíos, de la familia, que siempre ha sido costumbre poner esos nombres. Algunos son compuestos, que están formados por el nombre del papá y la mamá, o la abuelita materna y abuelita paterna. Entonces realizaron trabajos muy interesantes y que yo creo que nos va a servir mucho para aterrizar el tema, que es la formación de palabras. Bien, entonces podemos ver la gran creatividad, la gran estética que manejan muchos de ellos y pues obviamente el cumplimiento. Los felicito a todos, lástima que no puedo presentarlos a todos, pero estoy muy orgullosa y muy satisfecha de sus trabajos. Bien, bueno, entonces vamos a iniciar con este tema de la formación de las palabras, con una pregunta. ¿Te has dado cuenta que muchas palabras son similares en otros idiomas? Vamos a ver un ejemplo. La palabra mucho. En latín es multum. En portugués, muito. En catalán, molt. En italiano, molto. Y en español, mucho. Entonces, si puedes observar esa similitud entre todas ellas, vamos a ver otro ejemplo más. La palabra hijo. De latín, filium. En aragonés, filo. En catalán, fil. En francés, fils. En italiano, figlio. Y en español, hijo. Entonces vemos que hay una cierta relación en sonidos, en escritura entre todas estas palabras, a pesar de que sean de diferentes lenguajes. Bien. Vamos a ver, la morfología es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar todas estas variaciones y sobre todo de revisar la estructura y las clases de palabras, poderlas clasificar y ver cómo se forman y de dónde surgen. Podemos tomar en cuenta, como ya vimos en el video anterior, que existen partes dentro de la palabra que no cambian y otras palabras que sí cambian. Las palabras de la lengua se pueden segmentar en unidades menores. La mínima unidad con significado es el morfema. O sea, dentro de la misma palabra podemos quitar algunas partecitas y nos quedamos con la parte esencial, la que le da el significado a la palabra. Ese es el morfema. Entonces los morfemas se dividen en la raíz, que es el lexema, y en afijos.
vamos a ver, la raíz o lexema dice que designa objetos en los nombres, acciones, estados o procesos en los verbos y cualidades en los adjetivos. Por ejemplo, aquí tenemos un lexema, alt, que tiene que ver con altura. Y aparece en un grupo de palabras como en alto, altitud, altura o altímetro. Si se fijan, la parte que no cambia en estas 4 palabras viene siendo alt. Ese es el lexema. Los afijos son los segmentos que se adhieren a otras palabras antes o después, otorgándole un significado. No tienen significado, se unen a un lexema. Su función consiste en aportar significado, ya sea de tiempo, modo, persona, género, etc. Vamos a ver, en el caso de género, cuando se agrega la O, hablamos de masculino. Cuando se agrega la A, hablamos de femenino. Por ejemplo, alto, hablamos de un varón de género masculino, que es alto. Alta, cuando termina con A, estamos refiriendo de género femenino. Bien, y de número, al agregar S, estamos considerando que es plural. Por ejemplo, altos son varias personas altas. Altas son de género femenino en plural. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, porque es válido comentar que existen ahora ciertas modas en nuestro lenguaje, como es el lenguaje inclusivo. Han visto probablemente en las redes sociales, o a lo mejor ustedes utilicen este lenguaje inclusivo, que dice que para evitar estar discriminando a las personas y no tratarlas como debe de ser por sus preferencias o por su ideología o por su condición en que se sienten representadas, entonces no mencionan el nombre terminando en A o terminando en O, sino que utilizan la E. Por ejemplo, todes, nosotres, amigues. Y pues la Real Academia de la Lengua Española, que es la que se encarga de coordinar y de darle una arbitrariedad a nuestra lengua, o sea, de decir qué es correcto y qué no es correcto en nuestro lenguaje, precisamente por la cualidad que estábamos mencionando en el video anterior, la inmutabilidad, que sí cambia el lenguaje, pero no lo hace de un momento a otro. Tiene que permanecer con ciertas características durante un tiempo para evitar vicios y que se distorsione nuestro lenguaje. Entonces la Real Academia dice que no es esperable que la morfología del español integre la letra E como marca de género inclusivo, entre otras cosas porque el cambio lingüístico a nivel gramatical no se produce nunca por decisión o imposición de ningún colectivo de hablantes. Ok, bueno, eso fue lo que se pudo revisar en un tweet en donde se preguntaba precisamente si se iba a cambiar y se iba a aceptar el usar la E para utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces, de acuerdo a la Real Academia Española, no se puede utilizar eso como la letra E como algo oficial, más sin embargo, tenemos el libre albedrío de poder hablar de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestra personalidad, nuestra autenticidad y sobre todo por el respeto a nosotros o a los demás, pues bueno, hablar como las personas lo deseen o les sea adecuado en un determinado momento. Ok, bueno, entonces eso era algo que quería así como que hablar entre paréntesis de lo que es el lenguaje inclusivo y el uso de la E para no marcar o diferenciar en cuanto a género. Bien, bueno, cambiando de tema, entonces continuamos con lo mismo. Entonces el lexema, en este caso de la palabra gato, sería gat. Y los afijos serían los que se encuentran aquí en colores, por ejemplo, gato, que marca masculino, gat a, que marca femenino, gatos con S al final, habla de plural, gatas habla de plural en femenino, y cuando son femenino y masculino se utiliza gatos.
Muy bien, ahora vamos a ver otras partículas que se le llaman prefijos. Son morfemas ligados que preceden a la raíz, o sea que están antes de la raíz, o a otro prefijo como re o des. En estos ejemplos, descubrir o redescubrir. Entonces estamos hablando, el lexema es cubrir. Y los prefijos son estas partículas que se ponen al principio, como descubrir o redescubrir. Bien. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de prefijos que probablemente tú ya conoces y ya utilizas continuamente y tal vez no lo podemos conocer. Por ejemplo, anti significa oposición. Por ejemplo, antisistema significaría que está opuesto al sistema, que va contra el sistema. O alguna otra palabra con anti que conozcamos, por ejemplo, anticonceptivo sería opuesto a la concepción, opuesto a concebir. Anticorrosivo, pues contra la corrosión. Anticristo, que es una palabra así que se escucha de repente en pláticas un poco oscuras, bueno, está en contra de Cristo. Bien, y así cada una de ellas, pues lo hemos utilizado muchas veces y a veces no sabemos su significado. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, ex, que significa cese, o sea que terminó. Por ejemplo, excombatiente, o pues la personita que a lo mejor te hace llorar, ¿verdad? Tu ex novio, tu ex novia, tu ex amigo. Pues bueno, también ex significa que terminó, que ya no hay vuelta atrás. Y pues bueno, así lo dejamos. Ok, aquí tenemos otra lista de ejemplos. Ok. Ahora, los sufijos son morfemas derivados añadidos al final de un lexema. Añaden una modificación semántica y funcional. O sea, los prefijos van al principio, antes del lexema, y los sufijos van después del lexema. Por ejemplo, tenemos importante. Si le agregamos ísimo, sería importantísimo y también le da significado. Ísimo significa mucho, entonces importantísimo es muy importante. Fútbol, si le agregamos ista, que significa oficio, entonces futbolista es que su oficio es el fútbol. Entonces podemos ver que los sufijos también tienen un significado que le aportan al lexema. Por ejemplo, si termina en dor, que a partir de algunos verbos como vender, le agregamos dor, sería vendedor. Significa entonces alguien que vende. Bien. Y bueno, hay una gran cantidad también de sufijos y como podrás ver en tu libro de texto existen prefijos y sufijos que tienen su origen en la cultura griega, cultura romana. Pueden ser prefijos y sufijos griegos o latinos. Ahora, ¿cómo se amplía el vocabulario? Generalmente entre más va creciendo nuestra cultura, nuestro desarrollo técnico, científico, industrial, van surgiendo más palabras y es donde allí viene una de estas cualidades que es el préstamo de otras lenguas. En español usamos actualmente palabras como software, búnker, elite y se han tomado prestadas de otros idiomas, precisamente por toda esta comunicación en redes sociales y por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahora hay otro tipo de formación de palabras que estas se generan a partir de palabras que ya existen en nuestra propia lengua, no necesariamente que vengan de otros países. Están las palabras primitivas. Lo primitivo lo podemos relacionar con el principio. Entonces son las palabras originales que no tienen ningún morfema añadido. Por ejemplo, pan, coche, leche, mar. Esas son las palabras primitivas, pero de ellas se pueden generar las palabras derivadas. Significa que se forma con esas palabras primitivas, añadiéndole algunos sufijos. Por ejemplo, de la palabra mar puede surgir marinero, submarino, de pan, panadero, de leña, leñador, de claustro, enclaustrado. Muy bien. Entonces,
Palabras primitivas son aquellas que son básicas, que son simples y no tienen sufijos. Y las derivadas es cuando ya le agregamos sufijos. Bien. Ahora, todo este conjunto de palabras que vienen de la palabra primitiva se le llama familia de palabras. Aquí tenemos entonces el ejemplo de la familia de palabras de pan. Sería panadería, panecillo, panadería, panadera, empanar, empanadilla, panificadora, etc. Ok, entonces las palabras, podemos crear más usando palabras compuestas y palabras derivadas. Ya vimos las derivadas, ahora vamos a ver las palabras compuestas. Estas se forman con la unión de dos palabras con significado. Por ejemplo, abrelatas significa abrir y luego una lata. Entonces es abrelatas. La otra palabra es corta uñas, que viene de cortar las uñas, por lo tanto es corta uñas. Y así podemos encontrar muchísimas palabras que utilizamos generalmente en nuestra vida diaria. También tenemos, por ejemplo, sacacorcho, saltamontes, sábelo todo. Bien, y pues bueno, tú conocerás muchísimas más palabras. Ok, por ejemplo, de estos tipos de compuestos tenemos los compuestos léxicos o propios formados por dos palabras, como por ejemplo boca-calle, cubrecamas, pero hay compuestos sintagmáticos o impropios que forman dos bases o palabras con alguna modificación fónica, por ejemplo, pelirrojo, altisonante. Una oración completa, como bien me sabe, corre ve y dile. Un sintagma con sentido propio, por ejemplo, fin de semana, cortina de humo. Son frasecitas que van completas y que siempre se utilizan y pues es como un solo concepto. Ahora tenemos otro tipo de palabras que son los acrónimos. Son palabras formadas a partir de segmentos de dos o más palabras que constituyen un sintagma. Se toma el principio de la primera palabra y el final de la segunda. Apartotel, de apartamento y hotel. Ofimática, de oficina e informática. Tenemos también las siglas, que es una palabra formada a partir de las letras iniciales de otras tantas palabras que constituyen una unidad sintáctica. Por ejemplo, OTAN, que viene de Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y pues bueno, conocerás muchísimas más. Espero que este tema haya quedado un poquito más claro y que puedas contestar los ejercicios de tu libro. Para cualquier duda, ya sabes que estamos al pendiente por WhatsApp. Si tienes alguna inquietud, alguna duda respecto a tus ejercicios, y nos vemos el próximo lunes en videollamada como cada semana. Hasta luego.